Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Buenos días, este es el Gobierno de la Mañana que continúa con ustedes. Damos la bienvenida al señor embajador de Venezuela en la República Dominicana que nos acompaña aquí en esta mañana. Para nosotros siempre un honor tenerles a usted y sus acompañantes en esta Z101. Señor Castelar, muy buenos días. Buenos días, te agradezco, ¿verdad, Ricardo? Y a todo el equipo, a don Álvaro, a Willy, a Carlos, a Archibald, a Rosendo, de verdad que les agradezco. Bienvenido, por supuesto. Claro que sí. Que es el director, les agradezco una vez más que me hayan invitado a participar con ustedes. Lo felicitamos, el programa, la emisora y todos nosotros, ¿verdad? Y de manera atrevida me atrevería a decir que a nombre del pueblo dominicano, por ese logro extraordinario de Venezuela de pertenecer ahora al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Díganos algo, señor embajador. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos también agradecer a todos los países del mundo, pero fundamentalmente a los de la América Latina y el Caribe, que de manera unánime votaron, todos los países de la América Latina y el Caribe, a favor de Venezuela el día de ayer en la sesión de la ONU. De hecho, hay un comunicado, don Álvaro, que yo me voy a permitir darle muy rápida lectura, que nuestro gobierno ha hecho para agradecer este apoyo amplio a Venezuela. Y dice lo siguiente: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se complace en informar que el día de ayer, 16 de octubre de 2014, el país ha resultado electo para ocupar un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante 2 años, a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Nuestro país obtuvo en la 69 Asamblea General de Naciones Unidas 181 votos, superando por amplio margen los 2/3 necesarios para ser electos. Esto es una demostración del sólido apoyo de la comunidad internacional a la actuación responsable de Venezuela en el concierto de las naciones. Esta elección es motivo de orgullo para todos los venezolanos y las venezolanas, pues se trata de un reconocimiento al esfuerzo cotidiano que hace Venezuela en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que aquejan al mundo. El gobierno de Venezuela agradece a todos aquellos países que votaron por nuestra candidatura y en especial agradece a África y a Asia, quienes apoyaron la decisión del Grupo de América Latina y el Caribe, que en el pasado mes de julio depositó su confianza en Venezuela, todos los países de América Latina y el Caribe. Venezuela se compromete a continuar fomentando el respeto entre las naciones independientemente de sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y a promover la igualdad soberana de los estados. Nuestra voz saldrá siempre en defensa de un mundo en paz, sin armas de destrucción masiva, libre de colonialismo y que promueve los derechos humanos. Venezuela asume estos compromisos con responsabilidad y la seguridad de que tal es el anhelo de todos los países que se encuentran representados en este importante foro mundial. Este es el comunicado oficial de la Cancillería venezolana para agradecer a los países del mundo que fueron, don Álvaro, 193 que estaban en la sesión de ayer. 10 se abstuvieron, hubo un voto en contra y 181 votos a favor. ¿Quién de habrá Venezuela? votado en contra? La pregunta de los 64.000. Estamos conversando con Alberto Castelar Padilla, que es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana. Adelante, Rosendo. Luego de este voto, y les felicitamos, señor embajador, a través de usted a todo Venezuela. Luego de este voto, ahora lo que se percibe es que Venezuela se va a convertir en el Consejo de Seguridad de la ONU en una especie de aliado para Rusia, para China y en una especie de contrapeso para los Estados Unidos. ¿Cuál sería en realidad el papel de Venezuela? Bueno, fíjate, yo traigo aquí justamente, Rosén, te agradezco tu pregunta, es muy importante e interesante. El rol de Venezuela en ese Consejo de Seguridad. Recordemos que el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, son 5 permanentes, ya ustedes esta mañana los estaban mencionando, no voy a repetirlo, y 10 miembros que se escogen cada año. O sea, a la mitad o cada año se escogen 5 y después 5 más. ¿Cuál va a ser el rol de Venezuela? En primer lugar, representar los intereses de la región, los intereses de la América Latina y el Caribe. De hecho, en el comunicado que acabo de leer, así se manifiesta: representar, ser vocero de los intereses de la región toda, independientemente de, bueno, como lo dice también el comunicado, de los sistemas de gobierno, sistemas políticos que en cada uno de nuestros países existe y que los cuales nosotros respetamos.
pero llevar esa voz de nuestro continente. ¿Qué vamos a promover nosotros ahí? La paz mundial, justamente en un mundo con tantas dificultades, con guerras, con bombardeos a cada rato, con intento de imponerle a los pueblos del mundo violaciones de su soberanía, de su territorio. Nosotros, Venezuela aboga por la paz mundial y Venezuela va ahí con su voz, con la voz de Chávez, pues recordemos que esto es un esfuerzo que inició el presidente Chávez, con el presidente Maduro continúa, llevar nuestra voz de paz, nuestro mensaje de paz para solucionar los conflictos que existen en el mundo por la vía de los mecanismos diplomáticos. Vamos también, por ejemplo, el tema del cambio climático. Esto es muy importante, Rosendo y pueblo dominicano que hasta ahora nos escucha. El cambio climático que a todos nos preocupa y fundamentalmente a los países del Caribe. Ustedes saben las vulnerabilidades, y ustedes los han analizado acá en el programa Don Álvaro, Nayir, yo los he escuchado siempre. Tengo un radiecito ahí al lado de mi escritorio. Yo tengo el escritorio y tengo ahí la Z colocada. Y ahí yo los escucho y sé que ustedes han analizado estos temas también, las vulnerabilidades del Caribe en todo este tema del cambio climático. Ese es uno de los temas fundamentales para Venezuela, prioritario. El desarme nuclear. Nosotros queremos llevar nuestra voz de que todos los países no debería haber armas nucleares. Eso es un arma que no debería existir y la no proliferación de ellas. Y a los que la tengan, ojalá y decidieran eliminarlas, quitarlas, porque eso es una amenaza a la paz mundial, las bombas atómicas y todo esto. El tema del hambre, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza también es fundamental para Venezuela en este Consejo de Seguridad. Nosotros en el caso de América Latina, Venezuela ha sido uno de los países que ha alcanzado las metas del milenio. Es muy importante en este tema de la lucha contra la pobreza y contra el hambre en específico. Reconocido, no porque lo diga yo como embajador o el presidente Maduro, la ONU, la FAO, reconoció que Venezuela es uno de los 11 países de la América Latina y del Caribe que han logrado las metas del milenio, lo dice la ONU, en el tema de la alimentación y la reducción de la pobreza. De hecho, yo quiero anunciar acá que en los próximos meses va a iniciar el plan contra el hambre Hugo Chávez, no solo para Venezuela, ese plan viene para acá, para la República Dominicana. Nosotros vamos a apoyar, con una visión que tenemos de integración de la América Latina y del Caribe, no solamente este plan en Venezuela, sino en todos los países de la región que componen el área Petrocaribe. Nosotros ¿Sería vamos, otra misión? Pudiera decirse de alguna manera, es una misión que tiene que ver con la erradicación del hambre en nuestra región, ¿Y en el qué consiste Caribe. brevemente ese plan? Bueno, básicamente nosotros se van a dar recursos que tienen que ver con todo el tema Petrocaribe. Pero se dice que en Venezuela faltan alimentos, dice la... Pero si me termine, yo entiendo tu preocupación y más adelantico si quieres la respondo, pero déjame culminar con el tema del Consejo de Seguridad, para no desviarnos del tema, ¿no? No tratar de salirnos del tema. Pero es muy importante y esto lo voy a responder en breve. El tema de la lucha contra el hambre es una de nuestras prioridades, el plan Hugo Chávez, que lo vamos a hacer en toda la región de la América Latina y en todo el Caribe fundamentalmente, promover, como ya lo he dicho, los intereses de la región. Y Venezuela, fíjense ustedes, esto no es una cosa de casualidad, la elección de ayer no es un tema de casualidad, don Álvaro, pueblo dominicano que nos escucha. Mire, Venezuela actualmente, el año que viene vamos a tener la triple corona, así como en el béisbol, ¿cómo es la triple corona? Campeón bate, carreras empujadas y jonrones, ¿verdad? Bueno, el año que viene Venezuela va a estar en la triple corona, va a estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, va a estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Consejo de Seguridad, Derechos Humanos, y va a ser el presidente de los países no alineados. O sea, la triple corona, pues, en lo que tiene que ver con el sistema y el concierto de las naciones. La triple corona la va a tener Venezuela el año que viene, 2015. Así que, bueno, en resumen, son más o menos, de alguna forma, pues, las prioridades que no tenemos, de Venezuela. No tenemos tanto tiempo, por eso la pregunta así apretujada. ¿Cómo Venezuela va a financiar alimentos cuando se dice que allá faltan alguna cosa? Y quiero que nos hable del tema central en este momento en Venezuela, que es el asesinato del diputado, que ya se tienen incluso personas detenidas. Ok, fíjate. Eso me recuerda un poco, hago esta analogía, cuando nosotros, hace poco el presidente Maduro hizo una rueda de prensa para informar los avances del asesinato del parlamentario a manos de grupos paramilitares, y un periodista internacional, no recuerdo exactamente ahorita de qué agencia, después que el presidente hace una exposición de unos 40 minutos explicando los pormenores del caso, un comunicador social, cuando le toca la primera pregunta de la rueda de prensa, llega y le hace una pregunta al presidente sobre el tema petrolero, que es muy importante, es clave, ¿no? Pero ninguna sobre lo que él estaba tratando, que era el tema de el asesinato del diputado. Yo hago un símil, ¿no? Fíjate, yo vengo acá a exponer un tema tan importante, tan vital para Venezuela y para el Caribe, para el mundo, para la región. Fíjense ustedes el poco espacio que hoy tiene en los medios de comunicación locales e internacionales el triunfo de Venezuela el día de ayer, casi nada. Muy chiquitico, por ahí casi un obituario.
Si hubiese sido al contrario, yo estoy seguro, compañero Archibald y Carlos, si hubiese sido al contrario, si Venezuela no hubiese sido electa ayer, fuese titular de primera página en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, es decir, el mundo rechaza que Venezuela haya ingresado al Consejo de Seguridad. Pero como no es el caso, noticia de primera en CNN. pero como no es el caso, claro, pero como no es el caso, y Venezuela obtuvo una contundente victoria, hay siempre como un intento de no hablar del tema, de tratar de minimizarlo, colocar otros temas sobre el debate, que son importantes, yo no me niego a eso, yo no digo que sean importantes, los puedo responder, pero yo creo que ahí, digamos, este éxito que ha obtenido Venezuela, yo agradezco a la Z, le agradezco de verdad a ustedes, a todo este equipo, a todos, sin excepción, porque podamos estar hablando de esto. Lo que otros medios callan, lo que otros medios quieren silenciar, invisibilizar, que es la actuación de Venezuela en el Consejo de Naciones del Mundo. Una Venezuela que no está aislada. Esta es una respuesta a los que dicen, no, Venezuela está aislada, que Venezuela está sola, que Venezuela no tiene apoyo. Mire, 181 votos a favor y un solo voto en contra. Esa es una victoria del presidente Chávez, del presidente Maduro y de todos los venezolanos y de la región de la América Latina y el Caribe. Pero me gustaría también, señor embajador, antes de que usted se vaya, yo tengo contacto permanente con personas que viven en Venezuela, personas que han llegado recientemente desde Venezuela hasta la República Dominicana, y las quejas siguen siendo las mismas ya desde hace muchos meses. Pero perdón, antes de que tú concluyas tu pregunta, felicitar al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, en nombre de todo este equipo, de la Z101, estoy seguro que de todo el pueblo dominicano, por este nuevo triunfo del país. Así es, así es. Las quejas siguen siendo las mismas, de desabastecimiento, de que no hay alimentos, de que no hay seguridad, de que hay que hacer largas colas o filas para adquirir algunos productos de la canasta básica. ¿Cuál es la realidad del día de hoy en Venezuela? Bueno, fíjense, lo siguiente, o esta importante pregunta que también nos hacen allí, bueno, preguntando sobre otros temas, que no es precisamente el tema que me trajo a mí acá al programa, que es el tema de la elección de Venezuela al Consejo de Seguridad. Bueno, que ya de manera muy breve, con amplitud, de manera muy breve. Es que el programa también, nosotros como equipo, tenemos nuestras Está inquietudes bien, perfecto. y aprovechamos no, la pueden hacer. aquí. Y ustedes tienen todo el derecho, además. Y tenemos nuestro guión, No, y tienen todo el derecho. Y nosotros tenemos nuestro guión, ustedes. Reitero, ustedes tienen todo el derecho a preguntar. Lo bueno que hay un embajador acá que tiene respuesta para todo. Sí, Claro, claro. Fíjate lo siguiente, ustedes tienen todo el derecho de preguntar, con el respeto, con la altura, entendiendo que aquí está un embajador de Venezuela, de un pueblo hermano, amigo, de Dominicana, de su pueblo, de su gobierno, y con todo el respeto de hacer la pregunta que usted, y yo tengo el derecho también de responder. Ustedes preguntan, y yo lo he hecho en todas partes, una regla de oro. Usted pregunta y el entrevistado responde en la medida que considere cómo debe responder. En este caso, la pregunta que nos hacen allí, tema de Venezuela, yo te voy a responder con algunos datos que tengo acá, unos datos. El tema del hambre, el reconocimiento de la FAO. Nosotros este año recibimos un reconocimiento de la FAO por la revolución alimentaria en Venezuela. En su 38ª conferencia, la FAO indicó que Venezuela es uno de los 11 países que ha cumplido estas metas del milenio en el tema de la erradicación del hambre. Unas metas que fueron establecidas en el año 2000 y que a 2015 existían, que es reducir el tema de la gente que pasa hambre en el mundo a por lo menos la mitad. Venezuela la ha sobrepasado. Nuestra misión alimentación, que tiene que ver justamente con el consumo de alimentos, atiende 17,5 millones de venezolanos y venezolanas, con una cobertura del 61% de la población. 61% de los venezolanos son atendidos en esta red de distribución de alimentos del Estado venezolano, con un subsidio del 78% de los alimentos que se venden a través de esta red. Nosotros tenemos 900.000 personas que atendemos en Venezuela, en lo que llamamos comedores populares. Tenemos 6.000 comedores populares y atendemos a 900.000 personas, donde le damos desayuno, almuerzo y cena. Tenemos 4 millones de estudiantes del sistema de educación formal en Venezuela. En educación primaria tenemos 4 millones de estudiantes que tienen desayuno, almuerzo y merienda garantizado en nuestro país, en Venezuela. O sea que no es cierto. ¿Cuánto se invierte del PIB de Alberto Castelar para en educación? Se invierten en Venezuela, la ONU dice que es excelente, son 7 puntos. La ONU establece, la UNESCO dice, si un país invierte 7 puntos en educación, está muy bien. Venezuela invierte 9 puntos de su Producto Interno Bruto en educación. 9 puntos. 9 puntos. Coge ahí, Nayí. Y Cuba invierte 13. Un datico ahí, ¿no? Un poquito de Cuba. Y 13 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, fíjese, no es cierto entonces la conseja de que Venezuela sea un país en donde haya una situación de hambruna
A lo mejor ese es el deseo que puedan tener algunos, pero no es así en Venezuela. Esto a pesar de la guerra económica que hay contra nuestro país, del sabotaje permanente a nuestra economía, y que tiene un actor fundamental, tanto externo como interno, y que no es la primera vez que un país que intenta hacer un proceso de cambio, como es el caso venezolano, se le hace este tipo de mecanismos. Recordemos la Chile de Allende. ¿Cuánto sabotaje le hubo al gobierno de Allende a la economía chilena para buscar después el derrocamiento de Allende? Y ejemplos hay muchos. Fíjese usted a los sandinistas también de Nicaragua, cuánto sabotaje a su economía. Y actualmente ya, o sea, a Venezuela, a Rusia se atreven, inclusive a tratar de afectar la economía rusa. Y ese es uno de los temas que Venezuela vaya al Consejo de Seguridad. No puede haber mecanismos unilaterales, mecanismos, digamos, perversos, unilaterales de un país que por más potencia que se crea, quiere afectar la economía de los otros. Veamos el caso de Cuba. Hay mucha gente que quiere hablar de Cuba y hacen análisis, pero no meten el bloqueo. O sea, analizan la economía cubana, habla muchas cosas bien, pero no analizan el tema del bloqueo. Venezuela es víctima de un ataque imperial, permanente, para sabotear nuestra economía. El tema del contrabando, que yo vayan a poder especificar, 40% de nuestra producción, Álvaro, 40% de producción nacional se desvía hacia Colombia. Se desvía el 40%, porque producir en Venezuela es muy barato. Mire, producir alimentos en Venezuela es barato. Y yo les pongo a ustedes un solito ejemplo. Hablo de Venezuela. En Venezuela, el galón de gasolina vale $0,7, que es uno de los parámetros importantes a la hora de que un empresario vaya a producir X cosas. Es un tema muy clave, ¿no? Los costos del combustible. En Venezuela son 0,7 centavos de dólar, lo que tiene que ver con la producción. Un galón de